Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad quisiera darle la bienvenida a la clase 10 del curso Proyecto de Vialidad Urbana, donde trabajaremos el tema de la modelación peatonal. Esta clase consistirá en lo siguiente. Primero vamos a hablar del concepto crowding, que en español significa hacinamiento, y cómo este se refleja a través de dos componentes, algo más físico, pero también con algo más psicológico. Luego vamos a hablar de cómo gestionar las multitudes. Cómo podemos gestionar estas multitudes desde el punto de vista de que podamos cambiar el comportamiento de los peatones. Y después vamos a hablar de la modelación. ¿Qué instrumentos tecnológicos tenemos para representar los peatones de forma virtual y probar diferentes tipos de diseño? Y después vamos a proponerle una tarea. Bueno, ¿qué es lo que es crowding? El primer concepto que les queremos mostrar acá. Bueno, crowding, como les decía, es este concepto de hacinamiento. Y tiene que ver con algo más allá que densidad, ¿ya? Y pareciera ser que hay otros factores que están detrás. Esta foto un poco refleja el caos que había en el primer día de lanzamiento de Transantiago, donde no solamente había una alta cantidad de pasajeros por metro cuadrado, o sea, concepto de densidad, sino que también había desinformación, había ansiedad, había nerviosismo, había agresividad de algunos pasajeros que querían subirse a una micro, pero esa micro decía que iba para otra ruta y cambian de un día para otro esta información y los pasajeros se empiezan a desesperar. Entonces, es interesante este concepto de crowding y habla de justamente la combinación de estos dos factores. Ahora, estos dos factores están compuestos de la siguiente manera, ¿cierto? Lo físico y lo psicológico. Por un lado, lo físico tiene que ver justamente con cosas físicas directas, medibles, del punto de vista objetivo, densidad, capacidad, el riesgo de accidente, etc. Pero también hay un factor psicológico detrás de este concepto que viene por el espacio personal, que depende de otros factores, ¿cierto? El nivel de estrés, la incomodidad, ¿cierto? Esto del confort, ¿cierto? Y todo eso. Entonces, es interesante entender el crowding de los diferentes componentes, ¿ya? Ahora, ¿cómo entendemos comportamiento de multitudes, ¿cierto? De grandes masas, ¿cierto? Bueno, el comportamiento va a estar dado por factores que dependen de personas, ¿cierto? Personas alrededor por ejemplo, en estaciones de metro, ¿cierto? En los paraderos, en la vialidad, ¿cierto? En el espacio público en general. Va a haber gente que de repente va a tener que subir al tren, va a tener que bajar del tren, entonces esto se da mucho en espacios de transporte público, ¿cierto? También están los factores ambientales, que pasa en la parte, ¿cierto? Fuera en el espacio público, donde se expone el peatón, ¿cierto? A los cambios climáticos. También qué pasa, por ejemplo, al interior de ciertos espacios, por ejemplo, en los trenes, ¿cierto? Donde hay diferentes comportamientos de peatones, ¿cierto? Porque hay diferentes configuraciones de un tren, ¿cierto? Hay espacio para sentarse, ¿no? Uno lo puede ver esto mismo también a nivel urbano, ¿cierto? El espacio bajo la sombra o el espacio que tiene un asiento especial, hay un espacio de más comodidad, ¿cierto? De poder estar en el lugar, entonces cambia un poco el comportamiento, ¿cierto? Diseño físico, ¿ya? El ancho de una vialidad, ¿cierto? El ancho de la vereda, etc. Y a nivel de información, ¿cierto? ¿Qué mapas existen? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo yo me conecto? ¿Qué información está disponible? Y eso cambia naturalmente el comportamiento. Bueno, una vez que tenemos entendiendo un poco estos conceptos iniciales, ¿cierto? Uno tiene que avanzar en cómo gestionar las multitudes, algo que se da mucho en transporte público, pero también se puede expandir a zonas urbanas, ¿cierto? Y uno puede ver ejemplos aplicados, por ejemplo, en algunas estaciones en Europa, donde hablan de estas escaleras que se le interviene para generar un piano, por ejemplo. Entonces es un efecto que la gente empieza a jugar con la escalera, es un efecto del juego, y que la gente empieza, a medida que va caminando, va haciendo sonar la escalera, ¿cierto? Y entonces empieza a jugar con la escalera, y eso cambia un poco el comportamiento, porque en vez de usar la escalera mecánica, yo quiero jugar, y quiero practicar, y quiero ver cómo funciona esta escalera, ¿cierto? Y entonces al caminar, ¿cierto? Voy generando una melodía, y lo encuentro entretenido, me activo, ¿cierto? Hago más ejercicio, ¿cierto? Y esto demuestra un poco este tipo de ejercicios que, en el caso puntual de este caso, más de un 60% dejó de usar la escalera mecánica y se traslada a la escalera normal, ¿cierto? Entonces pueden ver un poco este video de cómo funciona, ¿cierto? Esta escalera y cómo este tipo de intervenciones hace cambiar un poco el comportamiento de los peatones. Entonces, ¿cómo reducimos este concepto, ¿cierto? De crowding? ¿Cómo podemos contenerlo, ¿cierto? Disminuirlo. Bueno, y aparece el concepto de gestión de multitudes. ¿Cómo yo puedo gestionar una multitud?
como decía antes, se usa mucho para estaciones de metro, estadios de fútbol, conciertos, etcétera, donde hay alta aglomeración. En ese sentido es cómo yo administro este espacio para generar un comportamiento. Entonces, para eso genero elementos que pueden gestionar los peatones, moverlos, controlarlos, ¿cierto? Canalizarlos, y eso mejora la infraestructura peatonal, ¿ya? Ahora, hay dos formas claras. Primero, las medidas de regulación, que pueden ser, por ejemplo, la demarcación en andenes, ¿cierto? De ese tipo. O también medidas de control, que yo detengo el paso de los peatones y no dejo que sigan avanzando. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, uno puede poner a nivel de medida de regulación mobiliario urbano para generar una especie de rotonda y hacer circular a las personas de una forma que evite el choque entre dos flujos que se encuentran. Puedo poner diferentes señalización de puertas de salida, ¿cierto? Y otras son de entrada, entonces puedo generar direcciones de flujo, ¿cierto? O sea, formas de voy regulando el flujo. Y también puedo hacer cosas que podrían parecer como contraintuitivas, como poner, por ejemplo, una columna, ¿cierto? Justo a unos 60 centímetros aproximadamente de la puerta de salida, y eso genera un vacío, por decirlo de alguna manera, entre esta columna y la puerta de salida, donde los peatones se van colando por los bordes, y se evita ese efecto de embotellamiento y de colapso de la puerta de salida. Entonces se genera una mejor salida, ¿cierto? Si es que en comparado si no hubiera esa columna, ¿se fijan? Entonces cosas que parecieran ser contraintuitivas al final pueden ayudar a regular el flujo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos un buen diseño? Tiene que ver también con cómo queremos nosotros que se manejen los peatones. Ya tenemos que conducirlos al comportamiento que nosotros también creemos que es mejor, más seguro, más eficiente, etcétera. Y en ese sentido las medidas de control son un poco más restrictivas y se va conteniendo a los peatones, ¿cierto?, en espacio para que no colapsen otros espacios, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí el clásico de una estación donde se deja esperando un poco a las personas los torniquetes para evitar que el andén colapse, ¿ya? Eso también se da en otros espacios de ciudad, ¿cierto? En conciertos, ¿cierto? En colas de supermercado, etcétera. Y yo creo que es una cosa bien interesante desde el punto de vista de que se va administrando ese espacio pensando en evitar aglomeraciones, ¿cierto? Ahora, ¿cómo yo, como instrumento tecnológico, puedo modelar estos espacios? Puedo comparar un escenario y otro de diseño. Puedo comparar estas medidas, cuáles son más eficientes y cuáles no. Bueno, para eso están los modelos peatonales. Entonces, ¿cómo simulo esto? Hay diferentes formas. A nivel general, a nivel muy global, uno puede analizar esto de dos maneras. Primero, los modelos que son macroscópicos, donde se hace el entendimiento de que un peatón es como si fuera una partícula de agua, ¿cierto? Entonces es un fluido, ¿ya? Y es muy global, es un análisis muy global que se focaliza principalmente en variables como el flujo, la densidad, la velocidad, ¿ya? Pero por otro lado yo puedo hacer un análisis más micro y que tiene que ver con la interacción entre peatones. Entonces un peatón va a interactuar con el otro, va a girar, va a retroceder, va a dar vueltas, se va a detener, va a avanzar, va a interactuar con el vecino que está al lado, ¿cierto? Con el peatón que está caminando en dirección opuesta, etc. Entonces una interacción mucho más micro a nivel muy detallado y que requiere más información, más datos, ¿cierto? Más procesamiento. Entonces va más allá que las variables mencionadas anteriormente en lo macroscópico. Entonces hay diferentes enfoques. Cada uno de estos enfoques tiene sus ventajas y desventajas, pero de alguna manera cada una también va avanzando en una etapa más general a un nivel de detalle mayor. En el sentido primero, la macrosimulación, que busca de alguna manera esto de entender que los peatones son flujos, ¿cierto? Los peatones son como partículas de agua y se genera un fluido dinámico, ¿cierto? Uno puede hacer un enfoque de modelación a nivel de bloques. ¿Qué quiere decir esto? Que cada espacio de circulación es un bloque, yo lo puedo separar. Por ejemplo, la vereda es un bloque, el paradero de bus es un bloque, por ejemplo, la calzada es un bloque, el cruce peatonal es un bloque. Cada espacio se puede dividir dependiendo de su función y su diseño. Esto de alguna manera es un resultado estático, o sea, no es dinámico, yo no puedo ver el movimiento del peatón en ese momento. Entonces este enfoque lo que dice es como sacar una foto, ¿cierto? Yo saco una foto y veo cuánta gente está en ese espacio, calculo la densidad y veo si esa densidad es alta o baja, por ejemplo. Entonces no hay interacciones y lo fácil es que se puede usar, por ejemplo, Excel. Entonces ustedes pueden en tablas de Excel poder manejar un poco esta información. Lo segundo es que uno puede también trabajar el espacio de simulación, por ejemplo, una vereda, ¿cierto? Como decía, los cruces, etcétera, y uno virtualmente lo divide en una grilla, por ejemplo, en celdas, y hace que cada celda es representada por un peatón, por ejemplo.
Entonces, en ese sentido, el peatón se va a mover según las posibilidades de estas celdas, ¿cierto? Y hay una dirección de movimiento pensando en un potencial campo, ¿ya? Entonces, el campo de potencial es la salida, ¿cierto? De ese espacio virtual, ¿ya? Y hay otro enfoque que tiene que ver también con el movimiento más continuo, donde no hay grillas, ¿cierto? No hay bloques y también un nivel más micro, y tiene que ver con que los peatones pueden moverse de acuerdo a leyes de fuerza. Imagínense dos partículas, ¿cierto? Imagínense una partícula negativa con una positiva, etcétera, como ese tipo de situaciones. Entonces, un peatón va a alejarse de otros peatones, va a alejarse de los muros, ¿cierto? Etcétera, pero va a acercarse al punto de destino. Y en el caso también de este modelo, que son más de enfoque continuo, también está el mínimo esfuerzo. O sea, el peatón va a buscar el mínimo esfuerzo para poder llegar a su destino, a la mínima energía desempeñada, ¿ya? En ese sentido voy a tratar de evitar, por ejemplo, trasladarme largas distancias, voy a tratar de evitar caminar por lugares muy aglomerados, voy a tratar de andar a la velocidad que yo quiero, ¿se fijan? Entonces, y no hay restricciones virtuales como de grilla, ¿cierto? Entonces también esos son un enfoque interesante. Ahora, si uno analiza, por ejemplo, el primer enfoque, lo que es macroscópico, los bloques, ¿cómo podemos usar los bloques en lo que ustedes están estudiando, ¿cierto? Y eso no es tan difícil de entender. Miren, aquí les explico con una dinámica de etapas. Una primera etapa, ustedes pueden usar la evaluación de riesgos. Para ello, ustedes pueden utilizar este modelo que les explico acá, que se llama modelo DIM-ICE, y que habla de que ustedes analizan a través de una tabla Excel que se arman. Primero estudian tanto, como aparece ahí, tanto el ingreso del espacio público, la circulación interna y el egreso. Son 3 etapas que ustedes analizan desde el punto de vista del movimiento peatonal. ¿Y qué es lo que analizan? Bueno, analizan los conceptos de diseño, información y gestión, ¿ya? O manejo, ¿ya? Entonces, en diseño, ustedes van a analizar algunos puntos importantes como anchos de vereda, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con diseño mismo, ¿cierto? Elementos, ¿cierto? Materiales, etcétera. Información, ¿qué información tengo? Los mapas, etcétera. Y gestión, ¿qué plan de gestión tengo? ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces ustedes van mapeando eso y van poniéndole color. En el Excel, ¿cierto? Le ponen color verde si está todo ok. Un color amarillo, ¿cierto? Medio naranjo si está más o menos, y rojo cuando hay una alerta, cuando hay un problema. Entonces eso es la primera etapa, un mapeo, es como un diagnóstico. Algo que ustedes han venido haciendo, ¿cierto?, en las entregas anteriores, ¿cierto? Pero es un primer mapeo, ¿ya? Ustedes van a identificar los problemas y por lo tanto, dado eso, van a proponer soluciones. ¿Se fijan? Entonces, después, cuando siguen la siguiente etapa, es decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que fijarme? Del punto de vista de diseño, como les decía, el área, el sitio, ¿cierto? ¿Qué espacio disponible tengo? ¿Ya? Los flujos. Y en información, ¿qué tipo de información? Sea edición, mapa, redes sociales, etcétera. ¿Cómo yo me manejo en ese lugar también? En las etapas, en comunicación, etcétera. Y, como les decía, ingreso, circulación y egreso significa como el movimiento que se produce en el espacio público. Entonces, ustedes perfectamente podrían estudiar el caso de estudio haciendo un análisis peatonal, por ejemplo, diciendo la gente sale de la estación de metro, ¿cierto? Se dirigen, por ejemplo, por la vereda, entonces hay un flujo de ingreso, circulan por la vereda, hay una circulación interna, y hay un egreso, salen de la vereda, cruzan a la calle, etcétera, y se produce un egreso de ese espacio público. Entonces, y analizan en ese momento, analizan el diseño, la información y en la gestión que existe, el manejo, ¿ya? Entonces, esta es una forma interesante de poder analizar en bloques, ¿cierto? El primer enfoque. La segunda parte de este análisis tiene que ver con las rutas que toma el peatón. El área, cuánto abarca, dónde estamos ubicados, ¿cierto? Los movimientos, qué tipo de movimientos, cuántos se mueven, y los perfiles, ¿cierto? Perfiles en este sentido se entiende como la demanda, cómo está llegando los peatones, cada cuánto llegan, cuál es el perfil. Hay algunos que llegan primero, ¿cierto? En masa, esto es como va llegando constante la cantidad de personas, ¿cierto? Por ejemplo, si salen de la estación, sale como un pelotón, ¿cierto? Porque el tren, ¿cierto? Descarga pasajeros y descargan todo al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces llega una ola, ¿cierto? De peatones, por decirlo así.
Y entonces no es una descarga permanente, continua, sino que es cada 2 minutos, por ejemplo, cada 3 minutos, que es la frecuencia de los trenes. Entonces el perfil de llegada es la demanda, cómo se distribuye la demanda en el tiempo. Si hacemos un ejemplo de un estadio nacional, por ejemplo, en un caso cualquiera, y ustedes quisieran estudiar esto con la segunda etapa, ustedes dirían, bueno, para evacuar, por ejemplo, el estadio nacional, ¿qué rutas se tomarían, por ejemplo? Entonces ustedes dicen, ya, primero las rutas, toma las rutas. ¿Cuáles son las rutas? ¿Qué áreas? Etcétera. Entonces primero las rutas. Ya, un peatón que sale del Estadio Nacional usaría ciertas rutas de salida, porque quisiera irse al metro, ¿cierto? Quisiera tomar los buses. ¿Qué área significa eso? Ustedes calculan el área. Y el área disponible va a estar dado por el espacio necesariamente que yo tengo para poder caminar. Le tengo que descontar tal vez áreas verdes o zonas que son restricción de movimiento. Entonces tal vez me va a quedar solamente ciertos espacios de pavimento, cierto, blando o pavimento duro, pero que son espacios exclusivos de caminata. Entonces al final se me reduce todo mucho más. Y tengo que ver cuánta gente está moviéndose por ese espacio. Entonces ya calculo cierta área, puedo calcular los metros cuadrados, ¿cierto? Y de alguna manera voy a ir analizando quiénes se mueven. Entonces, por ejemplo, después voy a ir recomendando, por ejemplo, que en ese espacio no pueden andar peatones, por ejemplo, y autos al mismo tiempo. Entonces voy a tener que separar los movimientos. Y eso voy analizando entonces y me voy dando cuenta que ese espacio no es suficiente. Y al calcular el área me doy cuenta que el área no es suficiente para almacenar toda esta cantidad de peatones que van avanzando por este lugar. Entonces voy sacando fotos del espacio, ¿se fijan? Y puedo hacer instantes de tiempo, al inicio de la evacuación, a la mitad de la evacuación, al final de la evacuación, por ejemplo. Y voy viendo cómo se va distribuyendo los peatones en el tiempo, por los perfiles, ¿se fijan? Ahora, el resultado de esto es un mapeo de los bloques. Ustedes pueden poner colores, ¿cierto? El color, ¿cierto?, más azul va a significar menos densidad, el color más morado o rojo va a significar una mayor densidad. Y ustedes entonces pueden ir mostrando que ciertos espacios están más rojos que otros. Y eso va a significar que ese espacio que está rojo hay que trabajarlo, hay que mejorarlo, hay que diseñarlo de otra manera, ¿cierto? O hay que canalizar los flujos, ¿cierto?, como les decía, con otras medidas para que la gente se detenga, ¿cierto? Hay contención o se tiene que desviar por otro lado, ¿se fijan? Y ustedes obviamente evitan que esos colores rojos aparezcan. Entonces, y eso va a estar dado también por estas variables que yo les hablaba, que son variables generales, el flujo, la densidad, la velocidad, ¿ya? Y que tiene que ver también con alguna clase anterior que yo les hablaba de capacidad de las veredas, por ejemplo. Entonces aquí, si se fijan, en el eje horizontal está la densidad y en el eje vertical está el flujo. Y como les había explicado anteriormente en otra clase, a medida que yo aumento la cantidad de gente por una vereda, por ejemplo, por una evacuación, en un pasillo, por ejemplo, la cantidad de flujo va a aumentar, pero va a llegar un momento que va a llegar a capacidad y luego de eso yo no voy a poder seguir aumentando la cantidad de gente que entra en ese espacio, no puedo seguir avanzando, me voy a ir viendo que voy a tener que detenerme, voy a tener que baja el flujo, empieza a disminuir, ¿se fijan? Y hay diferentes estados, ¿cierto? Una primera etapa donde hay bajo riesgo de accidente, que es menos de 2 peatones por metro cuadrado, y hay una etapa de alto riesgo de accidente, que es más de 5. Esto es, si se fijan, considerando, ¿cierto?, una situación de riesgo importante, ¿se fijan? O sea, ustedes tienen que darse cuenta que a nivel de movimiento, ¿cierto?, cuando ustedes están moviéndose, un movimiento, ¿cierto?, de más de 2 pasajeros, o sea, peatones por metro cuadrado, ya empieza a llegar a capacidad, y más de 5 ya estamos en una situación de riesgo completo, ¿se fijan? Entonces ahí ustedes van analizando que la capacidad, por ejemplo, por ejemplo, de este pasillo, por ejemplo, que estamos hablando, sería de alrededor de 82 pasajeros, ¿cierto?, o peatones por metro por minuto, ¿se fijan? Y obviamente esta capacidad es distinta si yo estoy detenido a que si yo estoy en movimiento, ¿cierto? Yo me estoy moviendo diferente, ¿ya? Entonces, si se fijan, esto está dado también por las curvas de Fruin, ¿ya? Fruin utiliza el concepto de nivel de servicio o level of service y habla de estos niveles desde A, que no hay problemas, hasta F, que sí hay problemas y problemas bien graves. Y uno ve en el eje vertical acá esto que estamos hablando del flujo, y en el eje horizontal es el espacio ocupado por una persona, ¿ya?, que es el inverso de la densidad, ¿se fijan? Entonces, mientras yo tenga menos espacio por persona, ¿cierto?, voy a tener un alto flujo, ¿cierto?, porque voy a estar casi a capacidad. Y a medida que yo voy teniendo más espacio, ¿cierto?, o sea, tengo más espacio por persona, mi flujo va a ir disminuyendo, ¿cierto?, porque yo voy a tener
voy a estar con menos personas en ese espacio, ¿cierto? Entonces va a haber menos flujo disponible. ¿Se fijan? Entonces es interesante esto porque yo voy entendiendo entonces por etapas, ¿cierto?, cómo va comportándose mi flujo. ¿Ya? ¿Se entiende bien? O sea, un nivel de servicio A significa bajo flujo, ¿cierto? Y espacio disponible para poder caminar libremente. Pero un nivel de servicio F, por ejemplo, como llevando al otro caso contrario, significa muy poco espacio disponible alrededor mío, ¿cierto? Y significa un alto flujo, que estoy llegando casi a capacidad. Como se fijan, ahí llega un pic después, justo en el punto del F, el nivel F, ¿ya? Y eso va a depender un poco también de los tipos de usuarios. Hay usuarios más comunes del transporte público o de espacio público, y otros que son más de comercio y tienen valores distintos, ¿cierto? Acuérdense que la persona que va a comercio anda un poquito más lenta, ¿cierto? Y porque anda mirando cosas para comprar, entonces anda con una velocidad distinta al usuario común, que anda mucho más rápido, ¿cierto? Y esos niveles de servicio se traducen a esto que está acá. ¿Se fijan? Entonces, si ustedes se fijan, el nivel de servicio va a depender de variables como densidad, principalmente flujo y velocidad, ¿ya? Y también van a haber otras componentes entre medio: distancia entre peatones, espacio, ¿cierto?, ocupación, etcétera, ¿ya? Ocupación tiene que ver con el espacio ocupado como en total, para que ustedes entiendan, ¿ya? O sea, un nivel A va a tener una ocupación del espacio menor al 30%. En cambio, el nivel E o mayor va a estar casi al 100%. ¿Ya? O sea, todo el espacio va a estar casi ocupado. Ahora, cuando esto está en movimiento, o sea, en zonas de caminata, ¿ya? La densidad, ¿cierto?, F es cuando es más de 2 peatones por metro cuadrado. ¿Ya? Cuando yo estoy caminando, más de 2 ya es mucho, ¿cierto? Ya me siento con problemas al caminar y voy a chocar con otra persona alrededor. ¿Ya? Si esa densidad es menor a 0,31, o sea, prácticamente voy solo caminando por la vereda, no hay problema. ¿Se entiende? Entonces ustedes van clasificando, de acuerdo a estas variables importantes que yo les digo, diferentes niveles de servicio o level of service. ¿Ya? Obviamente uno quiere esperar que mi nivel de servicio del elemento de circulación peatonal no pase el nivel E, que significa capacidad. ¿Ya? El nivel E es la capacidad que yo espero tener máxima, ¿cierto? Después del E yo no quiero tener un F, ¿ya? Quiero evitar esa situación. Ahora, en términos de entendimiento de qué significan estos niveles, acá hay un ejemplo, ¿cierto?, donde se muestran los peatones, ¿cierto?, parados, ¿cierto?, uno con otro, ¿cierto?, a cierta distancia. Entonces el nivel de servicio A, por ejemplo, 2 personas. Y así uno va viendo que hasta el nivel de servicio F es casi el espacio completamente lleno. ¿Se entiende? Y ahí abajo aparece el entendimiento de lo que pasa detrás. Que se fijan que va más allá de una densidad. Hay interacción, ¿cierto? Hay detenciones, hay dificultad de movimiento, y por lo tanto va a haber algo tal vez un poco más psicológico detrás, ¿cierto? Más problemas desde la psicología. ¿Ya? Y entonces, si uno ve este nivel de servicio, también lo puede ver a nivel de zonas de espera, ¿ya? Y también a nivel de escaleras, ¿ya? Entonces es distinto. Cuando uno está en zona de espera, por ejemplo, en el paradero, por ejemplo, uno va a tener un nivel de servicio mayor a 5 y va a estar en un nivel F. Entonces, se fijan, una densidad mayor a 5 y vamos a estar en el nivel F. Y en la escalera es más o menos parecido a zonas de caminata. Entonces va a tener más de 2 personas por metro cuadrado y va a estar en nivel F. ¿Se fijan? Entonces hay diferentes niveles de servicio dependiendo de los elementos de circulación, entendiendo que pueden ser zonas de caminata o zonas de espera o escaleras. ¿Ya? Entonces hagamos un ejemplo. Si tenemos un paradero, por ejemplo, tenemos una vereda, tenemos una calzada, tenemos ciertas áreas medidas, ¿ya? Y tenemos una medición que hemos hecho de que en el andén, por ejemplo, en ese instante de tiempo hay 40 pasajeros esperando. Y en la vereda hay caminando 100 personas, ¿ya?, que van a llegar probablemente al paradero después. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el nivel de servicio? ¿Cómo lo harían ustedes? Entonces fíjense, es algo sencillo. Ustedes primero hacen una división de bloques. Por un lado tenemos la calzada, por otro lado tenemos el andén, por otro lado tenemos la vereda, ¿ya? El andén, acuérdense que es la zona donde yo espero para poder después subirme al bus. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Hago el cálculo directo de la densidad. Entonces vamos a tener densidad en el andén, va a ser 40 dividido en 10, ¿cierto? O sea, es el número de pasajeros, ¿cierto?, dividido en el área. En este caso tenemos 4 peatones, ¿cierto?, por metro cuadrado. Y la densidad de la vereda, ¿cuánta gente caminando en ese instante de tiempo? 100 pasajeros, dividido por 50, ¿cierto?,
que es el área de la vereda en ese momento, tenemos 2 peatones por metro cuadrado. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el nivel de servicio? Bueno, ustedes se van a las tablas, ¿cierto? Y van a darse cuenta que el nivel de servicio es nivel de servicio E en ambos casos, tanto en zonas de espera como el andén, como también en zonas de caminata como en la vereda. Entonces estamos a capacidad. Entonces hay que poner una alerta porque si sigue aumentando el número de personas, vamos a pasar a un nivel de servicio F, y eso es lo que no queremos. Entonces ustedes pueden monitorear esto en el tiempo, entonces al final puede tener colores esto, ¿cierto? Como les decía, color azul, que es muy baja densidad, y así ir cambiando hasta color rojo, ¿cierto? Donde hay mucha densidad. Ya usando la clasificación del nivel de servicio que yo les marcaba antes con la variación de colores. Si nos vamos ahora a ejemplos de microscópicos, vamos a analizar del punto de vista mucho más detallado el movimiento de los peatones, como les hablaba. En el primer caso de esta celda, hay que entender un poco cómo funcionan, ¿cierto? Y acá hay un ejemplo directo, un resumen de lo que traen estos tipos de modelos. Acuérdense que los modelos se dividen en este caso como discretos, ¿cierto? Y continuos, ¿cierto? Y algunos son en base a fuerza. En este caso estamos hablando de los discretos, y acá estamos hablando de que cada espacio virtual se divide en grillas. Obviamente si una celda está ocupada, el peatón se va a mover hacia la otra celda, y así hasta que una celda esté desocupada, y así va a ir avanzando. La dificultad está aquí es que el peatón obviamente no es una celda, y también el problema pasa que la dimensión de la celda muchas veces está determinada desde el punto de vista fijo y no necesariamente representa lo que es un peatón, las dimensiones de un peatón. Ahora también hay problemas que desde el punto de vista de densidad, que cuando llega a densidades mayores a 4 personas por metro cuadrado también genera problemas porque se empieza a saturar un poco este tipo de modelo. ¿Ya? Entonces hay una capa que es estática, ¿cierto? Que analiza un poco el punto de vista de dónde van los peatones, pero también hay una capa también dinámica que va haciendo un poco evitar que los peatones se choquen uno a otro. Entonces obviamente voy a tratar de ir buscando, ¿cierto?, la menor interacción posible. ¿Ya? En los modelos continuos, que son los siguientes, los modelos continuos también que son microscópicos, estos análisis mucho más micro, en el caso de los que son en base a fuerzas, lo que buscan de alguna manera es la repulsión, ¿cierto?, y la atracción, como si fueran 2 partículas, ¿cierto?, positiva y negativa, como decía antes. Ahora, es interesante que aquí la posición, la velocidad y la aceleración va a estar dada por las leyes de fuerza, ¿ya? Y hay mucha bibliografía acerca de esto, donde ustedes pueden recoger un poco este análisis. Obviamente, mientras más distancia tengo, ¿cierto?, esa fuerza se va disminuyendo, ¿cierto? Mientras la distancia es menor, ¿cierto?, la fuerza es más fuerte, ¿cierto? Hay una relación de distancia-fuerza, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, 2 peatones que están muy cerca, hay una alta fuerza ahí entre ambos. Si los peatones están lejos, la fuerza se ve mucho más reducida. Lo mismo pasa con los muros, etcétera, ¿ya? Ahora, si ese modelo fuera continuo, bueno, para el trayecto, ¿cierto?, buscaría la ruta más corta, ¿cierto?, o la de menor esfuerzo, ¿cierto?, y evitaría el choque con otras personas, ¿se fijan? Entonces buscaría la alternativa, ¿ya? Minimiza un poco este concepto de insatisfacción que está dado por buscar que un peatón ande a la velocidad que desea. Un peatón va a ir a un espacio donde hay menos gente, menos aglomeración, y va a tratar de caminar lo menos posible. En este caso, en este tipo de modelos no hay celdas, no hay fuerza, y de alguna manera el movimiento es continuo, como decía. Ahora, ejemplos de este tipo último de modelo, el ejemplo de Legión, hay un video acá donde ustedes pueden entender un poco cómo funciona, y yo lo que les quiero mostrar a continuación es una simple aplicación del modelo. Entonces esto es bien micro, ¿cierto? Pero lo que se estudió en esta oportunidad fue un análisis a ciertas paradas del Transantiago, y eran paradas nuevas que eran cerradas. Y en este sentido, estas estaciones cerradas tenían un nuevo diseño, torniquetes, ¿cierto?, un refugio, información, señalización, aviso de las puertas cuando se abrían, ¿cierto?, y una tecnología mucho más adecuada, ya como estándar de metro, por decirlo así. Y la idea era un poco cómo estudiar este tipo de paraderos, ¿cierto?, con la relación con el entorno, con el espacio público. Y un poco este es el esquema de las estaciones, ¿cierto? La situación base tenía estas condiciones, un nivel de servicio de diseño, ¿cierto? El nivel de servicio C, en este caso, de 1 peatón por metro cuadrado, tenía una capacidad de 150 peatones, tenían 4 puertas automáticas, ¿cierto?, 2 sitios de parada de los buses,
y tenían 2 torniquetes de entrada con 2 torniquetes de salida. Bueno, uno de los torniquetes de salida también era puerta de salida simple para personas con movilidad reducida. ¿Ya? Entonces este era un poco el esquema que nosotros nos enfrentábamos en el análisis. ¿Y qué es lo que empezamos a hacer? Bueno, hicimos una metodología de modelación donde primero definimos las variables que íbamos a modelar, elegimos el modelo, ¿cierto? Propusimos algunos escenarios, o sea, cambiamos un poco el diseño y algunas cosas del entorno, ¿cierto? Del espacio público, y después hablábamos de ciertos indicadores como el nivel de servicio que yo les explicaba anteriormente, para proponer después medidas de diseño y operación, ¿ya? Recomendaciones. Entonces un poco hablamos de algunos inputs que poníamos a la metodología y algunos outputs que venían saliendo y recomendaciones. Entonces, ¿qué es lo que primero hicimos? Bueno, analizamos el escenario base y nos dimos cuenta que el gran problema, como aparece, se fijan en los colores, el gran problema de la densidad, como personas por el metro cuadrado, era en la entrada. Y estaba determinado por la poca cantidad de torniquetes de entrada. En general no había problema al interior, salvo algunas cosas puntuales, pero ese era el gran problema. Y lo otro, el problema era el cruce peatonal, que no tenía el ancho suficiente. Entonces ustedes se fijan, uno mide densidad, ¿cierto? Y con este indicador puede mostrar con mapas de calor, ¿cierto? Cuál es la densidad en el espacio. Entonces se hizo mejoras, se hizo un ensanche del cruce, se propuso 3 torniquetes en vez de 2, se hizo un pasamano de canalización de flujo, y se puso de alguna manera todo lo que era asiento, ¿cierto? Y basurero en lugares donde no afectara el flujo de peatones. Y efectivamente esto mejoró, ¿cierto? Ciertas condiciones. ¿Ya? Ahora, igual en la entrada estábamos teniendo problemas, pero al menos se redujo un poco la densidad, como aparece ahí en los números, ¿cierto? Y después entonces lo que se hizo, bueno, dado eso, ¿qué pasaría si uno puede poner otro escenario? ¿Qué pasaría si en vez de tener 2 sitios para buses de espera, teníamos solo uno? Y íbamos a ver qué pasaba. Y efectivamente ahora empezaba a aparecer problemas en la puerta de salida, por ejemplo, donde se aglomeraba mucha gente, ¿cierto? Y seguía habiendo problemas también ahora a nivel de la entrada, ¿cierto? Pero el andén empezaba a subir, ¿cierto?, de densidad. ¿Ya? Entonces ahí empezaba un aumento, ¿cierto? Por ejemplo, del andén, un 42% de densidad mayor. Entonces aparecía otro nivel de servicio mayor. ¿Ya? Antes estaba principalmente de color celeste, ¿cierto? Y ahora empezaba a aparecer más verde o amarillo. Y propusimos otro diseño que tenía que ver con un mejoramiento del tema para adelantar los buses, ¿cierto? Donde los buses quedan en estos paraderos de dientes de sierra, donde se mejora también el espacio urbano, ¿cierto? Alrededor, pues generaba una geometría diferente. Efectivamente esto mejoraba un poquito ya el punto de salida, pero el cruce se generaba un poco también de complicaciones, y también se daba que esto generaba una necesidad de espacio mucho mayor. O sea, necesitábamos más espacio disponible porque esto tenía una longitud mayor, este tipo de parada. Y por último vimos a nivel urbano, vimos la distancia desde este paradero, ¿cierto?, a la estación de metro. Y esa distancia la medimos por un lado en el eje horizontal, ¿cierto?, una distancia desde 0 hasta 100 metros más o menos. Y propusimos de alguna manera esta variable de insatisfacción que te entrega el modelo y que busca minimizar, como les decíamos, el esfuerzo. Entonces nos dimos cuenta que mientras muy cerca el paradero estaba del metro, eso generaba una alta insatisfacción, y se daba principalmente porque había mucha aglomeración en el lugar. Claro, porque había mucha gente saliendo de la estación y yéndose al tiro a un paradero, y no había espacio suficiente para que se distribuyera el flujo. Entonces, en ese sentido nos dimos cuenta que a medida que nos íbamos alejando un poquito, iba a ir bajando esta insatisfacción hasta llegar a un punto más o menos que esto se estabilizaba, y uno podía decir, bueno, a este punto de alguna manera podría ser interesante que no quede tan lejos, pero que generara una insatisfacción lo más baja posible. Y llegábamos a una propuesta de 30 metros. O sea, un paradero no debería estar más allá de 30 metros desde una estación de metro, por ejemplo, para lograr una insatisfacción lo menos posible. Y probamos diferentes anchos de vereda. ¿Se fijan? De 2 metros hasta 7. Entonces, obviamente, mientras más ancho es la vereda, menor insatisfacción se tenía, pero también es importante la distancia. Ahora, propuestas, a partir de eso uno puede recomendar todo lo que está aquí, ¿cierto? Diseño, operación, anchos, ¿cierto? Configuración, número de torniquete, configuración de la salida, en fin, distancia, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya?
Y como conclusiones, una conclusión que uno podría establecer a nivel de lo que hemos hablado hoy día, tiene que ver con lo siguiente. Primero, hay que entender obviamente que el tráfico peatonal se modela distinto a los vehículos. La gestión de multitudes efectivamente puede lograr reducir la densidad, ¿cierto? Y mejorar de alguna manera el nivel de servicio. Los peatones también se pueden modelar y eso ahorra los costos de operación, porque si se hubiese hecho una buena modelación de los peatones antes de Transantiago se podrían haber ahorrado muchos problemas, ¿cierto? Entonces, el desafío importante va a ser que los modelos y el espacio público, cómo poder hacer ese link, ¿cierto? Y tiene que ver con calibrar estos modelos y representarlos en multitudes para diferentes condiciones. ¿Ya? Un modelo es una representación, pero hay que ver también lo que pasa en la práctica, ¿cierto? Y ver cómo se puede calibrar el modelo para que represente lo mejor posible lo que sucede en la realidad, para diferentes tipos de peatones, etcétera. Hay mucha bibliografía que ustedes pueden revisar y yo feliz se las comparto y tiene que ver un poco con mi investigación que yo hago en la universidad. Y finalmente, como para cerrar esta clase, queremos proponerle una tarea y la tarea consiste en lo siguiente, que cada alumno por su cuenta de forma individual mida el nivel de servicio que tiene el caso de estudio y proponga mejoras, ¿cierto? Y de esa manera evalúe de nuevo el nivel de servicio con esas mejoras. Justifique su elección y de alguna manera esto lo plasme en el documento, ¿cierto? Que lo puede enviar después al sistema Canvas. No es necesario visitar el lugar, como decíamos, y lo ideal es que la propuesta quede dentro del tramo del grupo, ¿ya? Evaluar, vamos a hablar como lo hemos hecho siempre, un poco adquirir nuevas competencias, cómo ustedes manejan los conceptos, cómo ustedes manejan las definiciones que le hemos explicado en esta clase y por otro lado también cómo ustedes toman riesgos, ¿cierto? Qué cosas innovadoras van a proponer, cómo miden este nivel de servicio y cómo lo van a usar. Acuérdense que el nivel de servicio lo pueden hacer desde el primer momento como un análisis más macro, ¿cierto? Ya que va a ser difícil usar la microsimulación por el software que no tienen disponible, pero es una buena instancia, ¿cierto? Ustedes pueden usarlo. Hay otros software que están disponibles tal vez online, pero también podrían darle una vuelta a eso también. Así que esa sería la clase de hoy. Le agradezco mucho y nos vemos en una siguiente.